Entonces, vamos a comenzar por describir nuestro caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la pantalla, si lo notan, están viendo el mecanismo o el handshake que se realiza a través de cuando se comparte información entre un access point y una máquina. Para lo que tenemos aquí, lo que necesitamos entender es dónde vamos a hacer en estos momentos nuestro ataque. Recuerden que el handshake que se realiza entre una máquina y el access point, toda vez que se requiere una clave que se comparte a través de entre el access point y la máquina, primero se presenta la máquina con el access point y el access point empieza su mecanismo de comunicación con la máquina y en un punto en el camino, que es donde estoy señalando con el mouse, se comparten las contraseñas. Más bien se comparte la contraseña general que fue creada en este caso y configurada en el access point, en donde para que el access point haga lo que solicita la máquina, pues primero se hace, digamos, de una manera coloquial para que lo podamos entender. El access point le hace una pregunta a la máquina de quién es tu mamá y la máquina le contesta con la contraseña y en ese momento se establece una comunicación válida entre lo que es la máquina y el access point. Para este caso, el Coffee Late es muy curioso porque no necesitamos al access point para hackear la contraseña. Lo que vamos a hacer es fingir un access point en medio, es decir, vamos a levantar un access point el cual va a fingir ser un access point original, que para nuestro caso va a ser una red Linksys, y la cual ya está configurada originalmente en máquinas en una red que están haciendo uso de ese router para sus conexiones, ¿sale? Nosotros al poner un elemento en medio, pues obviamente estamos haciendo un fake authentication, estamos haciéndonos pasar por un dispositivo que no somos. ¿Cuál es la única, digamos, como desventaja que se tiene de este tipo de ataques? Recordemos que por ahí del 2006, 2007 fue cuando empezaron a salir los principales problemas de seguridad de hackeo para este tipo de redes WP. Fue en esas fechas cuando nace este tipo de ataque, el Coffee Late. Y principalmente aprovecha la vulnerabilidad que se tiene en sí del protocolo, primeramente de la debilidad que tiene su mecanismo de cifrado, con el CRC, y por otro lado, y es importante mencionarlo, que en este tipo de comunicación, cuando utilizamos WP, en realidad no sabemos si al access point que nosotros nos estamos conectando es en realidad quien dice ser. Y esa es la principal debilidad por el cual se puede llegar a explotar dicha configuración o dicho protocolo para entonces a través de la máquina empezar así el mecanismo de ataque, ¿sale? Entonces, para que quede ya claro con los ejercicios, vamos a empezar a hacerlo. Jorge nos va a apoyar con la realización del caso y lo vamos a ir explicando de forma medular, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a mostrar? Pues bueno, el tipo de redes inalámbricas que ahorita tenemos en el espectro, ¿no? Recuerden que para poder empezar a utilizar o craquear este tipo de mecanismos inalámbricos, pues primero tenemos que poner nuestra red en modo promiscuo, lo que significa que nos ponemos a la escucha de diferentes canales, en diferentes canales, para que podamos ver todo el tráfico que está pasando por ahí, ¿no? Poner nuestra tarjeta en modo promiscuo. Si ven en la pantalla, tenemos una red Linksys, en la cual está siendo señalada, y el cual tiene un mecanismo de cifrado WP, corre en el canal 6, o más se publica a través del canal 6, y esa es la red que ahorita está completamente validada, ¿no? Tiene una MAC address asignada y bueno, tiene un identificador SSID, el cual va a ser la red, digamos, esta red Linksys es nuestro access point y es la que todos los dispositivos ahorita están conectados. Obviamente es un laboratorio controlado y es un laboratorio que nosotros podemos hacer y deshacer en cualquier momento, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si nosotros vamos a hacer hacking
con esta técnica, primero necesitamos identificar pues cuál es nuestra red target. Si nosotros estuviéramos en una empresa, ¿qué es lo que haríamos? Pues primeramente escuchar todas las redes que se encuentran en el espectro, identificar cuál es nuestro objetivo y en base a la identificación del objetivo, entonces sí, levantamos nuestro access point fake, ¿sale? Este access point, para que quede claro, el éxito de este ataque va a depender muchísimo de la cercanía que se tenga el fake access point contra el cliente que está intentando hacer la conexión. ¿Por qué? Porque toda vez que un cliente se intenta conectar, se conecta primeramente a las redes que tienen más potencia. Bueno, hay unas que tienen en sus redes preferidas y otras que están en las redes, digamos, el segundo método de elección de las máquinas es, bueno, tengo más intensidad de señal y está en mis redes preferidas, a esa es a la que me voy a conectar. Si tu access point está demasiado lejos, seguramente tu cliente se va a conectar primeramente a la red original y no al access point. Entonces, vaya, ahí es un juego un poco, incluso me atrevería a decirlo, al azar, porque tendrías que saber identificar el punto o el lugar correcto donde te vas a posicionar para que todos los usuarios que se están intentando conectar a la red en realidad lo hagan a la tuya, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean, acabamos de levantar con el comando Airbase ya nuestra red fake, que en este caso le acabamos de llamar Linksys 2, ¿sale? Nótese que esto solo lo hacemos para que se vea que al final del día está la red Linksys original y Linksys 2. Obviamente, para razones del ataque, necesitamos llamarle de la misma forma, ¿sale? Al llamarle de la misma forma, vamos a poder notar que la red que se presenta va a tener otra MAC address y la vamos a poder ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer para nuestro ejercicio? Como estamos en un cuarto, vaya, alrededor de unos 20 metros cuadrados y los access points los tenemos en la misma zona, vamos a apagar en el momento que se dé de alta nuestro fake access point, vamos a dar de baja el original. Esto con el fin de agilizar el laboratorio. Sin embargo, ustedes al final del día se posicionan y apuestan a que están en el lugar correcto para que se conecten a su red. ¿Sale? Entonces, una vez que vamos a mostrarlo nuevamente, ya que levantamos nuestro access point, ya tenemos el fake access point, que en este caso es nuestro Linksys, atado completamente a la dirección original del Linksys anterior, ¿sale? Entonces, una vez que ya lo tenemos, ¿qué es lo que sucede? Las máquinas, vamos a empezar a hacer conexiones de diferentes tecnologías. En este caso, decidimos hacerlo con tecnología móvil y me voy a intentar conectar, o nos estamos intentando conectar al Access Point Linksys a través de, tenemos por aquí un celular Samsung Galaxy S3. ¿Tenemos tú qué tienes, Enrique? Está por ahí un celular, otro Samsung, de hecho tenemos 3 Samsung y una tablet Nexus, en donde estamos intentando conectarnos a la red Linksys, simulando completamente ser usuarios legítimos de la red que están intentando hacer su conexión a la red. Vean qué es lo que va pasando conforme los diferentes clientes intentan conectarse a la red original, que para nuestro caso es la red Linksys, nuestro fake access point. Empieza a haber registros de información. Aquí tenemos, por ejemplo, que el dispositivo 10BF48D15281, que es su MAC address, está intentando hacer su asociación con el mecanismo, perdón, a través del mecanismo de cifrado web hacia el access point fake, que en este caso es nuestro Linksys. Por aquí tenemos algún otro que se está intentando asociar, que inicia con la 14 y termina con la 00, así como algunas otras MAC address, alrededor de 4 a 5 dispositivos que están intentando hacer la conexión. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdense que al final del día este ataque funciona a nivel de ARP, a nivel capa 2.
Entonces, lo que está intentando hacer primero los dispositivos es conectarse a nuestro fake access point. Y en el medio, en la trama del paquete por ahí, va oculto el mensaje o más bien la clave que se comparte entre el access point y la máquina. Obviamente va cifrada. Pero esa forma de presentarse, porque ya tenía yo como cliente configurado mi access point con su respectiva contraseña, hace que toda vez que se intenta autenticar ante el access point, pues se envíe esa pequeña trama, ese pequeño paquete en donde viene de una u otra forma oculta la contraseña, ¿sale? ¿Qué es lo que vemos en el data, en el Linksys, conforme los dispositivos se empiecen a conectar, va a empezar a incrementar nuestro valor de data. Recuerden que ese es el valor que al final del día va a contener todos los initialization vectors para poder hacer el hacking y poder romper la contraseña, ¿sale? Entonces empieza a crecer. Aquí sí, y lo único que nosotros nos hemos enfrentado con este tipo de ataques es que hay que ser muchísimo más pacientes en torno a la recompilación de datos que cuando hacemos inyección, porque en realidad aquí no estamos haciendo ninguna inyección de tráfico. Estamos esperando a que todos los clientes se conecten y que este valor empiece a incrementarse de forma tal que obtengamos los suficientes paquetes con el fin de poder empezar a ejecutar nuestros mecanismos de inscripción. Vamos a darle un par de minutos a ver si nuestro valor de data se incrementa muchísimo más. Otra de las cosas que se pueden hacer es, dentro de estas técnicas adicional al Coffee Late, se puede crear un paquete específico con la presentación entre la máquina y el access point, en este caso el links es el fake, para generar un paquete que con técnicas básicas, porque al final del día es un SOR lo que se está haciendo, se puede crear un paquete que se inyecta. Entonces sí, pudiéramos estar esperando una trama de paquetes muchísimo más grande de manera más expedita, ¿sale? Como ven, está creciendo nuestra información, sin embargo crece de manera muy lenta y eso dependerá tanto del número de dispositivos que estén intentando hacer la conexión. Entre más se tenga, pues obviamente más rápido va a ser la generación de este elemento. Obviamente, como ya tenemos el laboratorio controlado, ya tenemos nuestro CAP generado. Entonces, lo vamos a mostrar nada más en una tercera pantalla para que vean en el momento que ustedes ya tengan los suficientes datos, van a lanzar el aircrack, bueno, su aircrack de forma normal, como lo hemos venido haciendo desde las sesiones pasadas, y con eso empezar la ejecución del crack de la llave, ¿no? En este caso tenemos un cap que se llama Coffee Late, el cual ya tenemos nuestras claves, lo ejecutamos, seleccionamos la red, para nuestro caso es la número 3 que tiene, es la misma MAC address con el mismo identificador que es nuestra Linksys, pero en nuestra sesión pasada obtuvimos estos initialization vectors, ¿no? Lo tomamos como tal, empieza a hacer sus mecanismos o todo lo que requiere dicha herramienta para romper las contraseñas, que básicamente son funciones matemáticas basado mucho en la estadística por cómo se maneja la parte de los initialization vectors. Y voilà, tenemos aquí la contraseña ya rota, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Bueno, voy a cortar directamente la comunicación. Vamos a preparar nuestro segundo escenario que va directamente orientado a las pruebas de fuerza bruta y de diccionario ahora sobre el protocolo WPA. Es importante hacer notar en este tipo de ataques que para la industria, para aquellos que se estén enfrentando, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo podemos nosotros determinar si estamos siendo víctimas de un ataque o no? Cuando estamos hablando de un ataque normal donde hay una inyección de paquetes ARP, es importante que los administradores de red estén atentos de qué es lo que pasa en su red. Y si de forma abrupta, de un momento a otro, empiezas a ver un incremento de peticiones ARP, lo van a poder sentir de dos formas. La primera es porque se alenta la red,
se alenta de forma muy abrupta, empieza a haber muchas réplicas de paquetes y por lo mismo mucha pérdida de los mismos, ¿sale? Al tener esto, obviamente, pues nuestra red se empieza a poner de cierta forma inestable, ¿sale? Entonces, en el momento que se hace la inyección, generalmente empezamos a tener una conexión mucho más lenta. Y la otra forma es que llega un punto en que no es suficiente para el dispositivo o para la máquina y se rompe la conectividad, ¿no? En una empresa, para poder identificar si nos están activando un access point fake, por favor verifiquen que sus access points, cuando tengan ese tipo que sus máquinas al momento de que se presenten estén verificadas en la red, ¿sale? Lo ideal es que tengan vinculación de las dirección MAC address a nivel del access point, a nivel capa 2, con las MAC address de los dispositivos que se están conectando, ¿sale? Al final del día es filtrado de tráfico ARP, ¿sale? Bueno. Entonces, ya tenemos nuestro segundo caso. Como ven, los ataques de web verdaderamente son trivial. Y uno de los problemas que se tienen hoy en las industrias y sobre todo en los hogares es que las configuraciones por defecto que vienen en los dispositivos de entrada están abiertas. Y de hecho, muchos de los dispositivos que se configuran por ejemplo, tal es el caso de Prodigy Infinitum, que ya los modems vienen incluso con la clave anotada en la parte de atrás del router y el mecanismo por default que manejan, incluso no sé por qué lo hagan así, me ha tocado con diferentes compañías, que el mecanismo por default de encripción que te configuran es el web. Tal vez haya algún problema de cultura de seguridad, puede ser algún problema más dedicado a la parte de proceso por parte de las empresas. Sin embargo, web es un protocolo que ustedes deberían ya de evitar en la medida de lo posible. Ya la mayoría de los smartphones, así como tablets y computadoras, ordenadores personales, ya tienen la facilidad de conectarse a protocolos WPA. Al inicio, cuando nace este tipo de protocolo, muchos de los dispositivos no los soportaban. Por ejemplo, terminales de punto de venta que fueron creadas para el protocolo web y no tienen soporte para WPA. Solo en esos casos es cuando se validaría o se permitiría tener o usar este tipo de mecanismos de cifrado. La recomendación es mígrense a WPA, porque el protocolo WPA, nos pasamos tantito a la presentación, Jorge, por favor. Recuerden que a diferencia de WPA, déjenme mostrarles la gráfica del handshake, que aquí es la parte medular donde se ve la diferencia. La forma en que se hace el handshake en un mecanismo cuando se utiliza WPA es diferente a cómo se hace en web. En web jamás sé si lo que tengo del lado del access points es quien en realidad dice ser, a diferencia de WPA, que es una de las principales características, no solo porque cambia su forma en la que cifra los datos, no utiliza mecanismos de cíclicos redundantes, no, sino, al contrario, utiliza un mecanismo que se llama MIG, que es completamente diferente, y aparte garantiza este tipo de conexión, que la llave que se genera al final del día es reconocida por ambos dispositivos. La máquina, en términos coloquiales, sabe que se está conectando un access point que verifica quién dice quién es, así como el access point verifica a la máquina quién dice quién es. Y al final del día se genera una clave, digamos, que es precompartida en términos teóricos, así se le denomina, y es la llave maestra que se genera entre el access point y la máquina. Recordemos que para web solo se genera de un lado, que es el access point, ¿sale? Dicho esto, lo que nosotros necesitamos para poder hacer hacking sobre mecanismos, protocolos WPA, que para nuestro caso va a ser TKIP. Recordemos que WPA tiene también diferentes formas de presentarse. Podemos tener un pre-share key, podemos tener un TKIP, es el Temporary Key Integrity Protocol, y por ahí tenemos algunas otras, ¿no? Tenemos el WPA2, si más no recuerdo, personal,
tenemos el Enterprise, si por ahí mal no recuerdo, Radius. Recordemos también que WPA nace con el fin de estar detrás de un mecanismo, un factor de autenticación adicional, como puede ser un Radius, ¿no? O cualquier otro tipo de vector de autenticación. Entonces vamos a comenzar nuestras pruebas. ¿Qué es lo que procede? Detectamos primero las redes que tenemos y vemos ya que hemos levantado ahora nuestro Linksys con el WPA2, con un tipo de cifrado muy específico, con su MAC address. Y entonces sí, lo que nosotros necesitamos hacer primeramente es capturar ese handshake. La ventaja que tenemos a diferencia de web con este tipo de ataques es que los ataques se hacen aquí offline. WPA, por su forma en que está diseñado, no permite la inyección de tráficos. Las primeras versiones de WPA 1, de hecho, sí lo permitían hacer, sobre todo cuando se ocupaba un mecanismo tipo TKIP, con los temporary keys. Sin embargo, ya en las versiones posteriores, y esa fue una de las debilidades que se heredaron de WP. Sin embargo, ya para las versiones posteriores, se quita esa parte en materia de seguridad donde ya no es posible hacer una inyección de tráfico sobre estos componentes, pero sí poder capturar el handshake donde viene, vaya, embebida o por ahí oculta, encriptada, la llave, ¿no? La llave maestra que se comparte entre el access point y nuestro target, ¿no? Así entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lanzar un ataque de autenticación, que significa que, en términos coloquiales, para que nos podamos entender todos, es mando paquetes a repair de forma tal que confunda a los clientes para que estos vuelvan a lanzar su autenticación contra el access point. Es decir, establezcan su mecanismo de comunicación, su handshake. Y eso es lo que capturo, porque eso es al final del día lo que me voy a llevar para intentar hacer tanto la fuerza bruta como el ataque de diccionario. Entonces, una vez que nos lanzamos, hemos visto que un nuevo componente de la máquina, no sé quién haya sido, pudo haber sido alguno de los Samsung, pudo haber sido la tablet o alguna de las máquinas que tenemos por ahí, volvió a lanzar su autenticación. Con esto, si se dan cuenta, ya pudimos obtener del lado derecho, y está señalado, en donde dice encryption, un WPA, tenemos un handshake. Ahora, una vez ya obtenido el handshake, vamos a lanzar un ataque por diccionario. Antes de que lo lancemos, muéstranos tantito, Jorge, cómo está el diccionario. ¿Cómo está conformado el diccionario? Vean cómo el diccionario al final del día está basado en palabras, digamos, coloquiales. Puede ser un diccionario en español, puede ser un diccionario en inglés, puedes hacer pruebas con diccionarios numéricos. Aquí la fortaleza del ataque es directamente proporcional al tipo de diccionario que tienes. Si tú sabes al final del día que te estás enfrentando en una red que tiene buenas prácticas de seguridad, que tiene sus procesos, que tiene ya ciertos controles implementados, seguramente este tipo de claves que ellos administran son un poco complejas. Entonces valdría la pena generar un diccionario específico para cada caso, que es lo que literalmente nosotros hacemos. Tomamos palabras claves que vamos encontrando en la organización, correos electrónicos, nombres de las redes, documentación que vemos en escritorios, etcétera, y se crea un diccionario con diferentes palabras, se ofuscan datos, se agregan números, se agregan palabras, se cambian las típicas palabras por números o viceversa, etcétera. De hecho, nos están preguntando que si al levantar un fake access point configurado con una web válida, se puede direccionar su tráfico por otra tarjeta de red para proporcionar acceso a Internet a la víctima y para que éste sea menos sospechoso. La respuesta es sí, pero aquí estamos hablando ya de un ataque tipo man in the middle, en donde al final del día tú estás haciéndote pasar por el access point y al final del día estás redireccionando su tráfico
para que no haya ningún problema. Sí se podría, conlleva otro tipo de técnicas un poco más laboriosas, pero recordemos que ahorita nuestro ataque intenta demostrar cómo obtenemos la contraseña sin necesidad de tocar el access point. Eso para nuestro ataque anterior, que fue el de WP, ¿sale? Sí lo puedes hacer. Ahí lo que yo te recomendaría, si es que lo vas a hacer con Linux, que sería lo ideal, que se familiarizaran con toda la suite de IP tables, sobre todo para tus canales tus reglas que vas a utilizar en tus change, del pre-routing y el post-routing, para que sepamos cómo se tendría que redirigir el tráfico para ir capturando y a la vez ir dándole acceso a los dispositivos que se conectan, ¿sale? Bueno, vamos a volver a probar con tu password list. Vamos a ver. Recordemos que muéstranos tantito, Jorge, el diccionario y muéstranos a qué altura está la contraseña. Obviamente, antes de resumir nuestro caso, vean que nuestra contraseña la pusimos a la altura, digamos, para las pruebas, en la línea 17, en la línea 18. Yo sé que nuestra contraseña va del 1 al 0 y es un laboratorio control y lo tenemos aquí. Vamos a pasar esta línea hasta el final del archivo. Es decir, estamos haciendo pruebas en un diccionario que tiene alrededor de 3.558 palabras, menos las que estén comentadas, y nuestra contraseña, como está basada en un diccionario, es decir, del 1 al 0, o digamos más bien contraseñas comunes, pues vaya, aquí vamos a ver cuánto se tarda en hacer pruebas sobre 3.000, palabras tipo diccionario, ¿no? Entonces lo lanzamos nuevamente, lanzamos nuestro ataque y ven que en realidad no se tarda casi absolutamente nada. Ya la prueba del diccionario sobre el mecanismo descifrado, ¿sale? Entonces aquí ya tenemos nuestra llave descifrada del 1 al 0. ¿Cómo lo hicimos? Pues prácticamente el lanzar el ataque por diccionario es muy trivial una vez que ya tienes el handshake. ¿Cuál es la recomendación para casas, para empresas, aquellos que utilizan WPA2, que todavía como ven es literalmente fácil una vez que conoces la técnica realizarla y hackearla? Utilicen claves complejas, con letras, con minúsculas, mayúsculas, con números y caracteres especiales, ¿sale? No las basen en palabras comunes, hagan extractos de palabras complejas que solo ustedes reconozcan para que esto en realidad a un hacker que lo haga le lleve muchísimo más tiempo, ¿sale? Bueno, ese fue nuestro ataque por WPA, por diccionario. Y ahora lo que vamos a intentar hacer es hacer el mismo ataque hacia WPA, pero por fuerza bruta. Hay un vector aquí muy importante que hay que mencionar. Recuerden que al final del día la fuerza bruta va probando de forma aleatoria, estadística, de forma matemática, pues diferentes componentes para ir rompiendo las contraseñas. Algo que juega a favor y en contra de los access points es que tienen un numerito que es el PIN de WP, que al final del día, qué es lo que estamos mostrando en pantalla? Que es lo que determina si tiene un WPS lock, lo que significa que si está o no, digamos, activa para hacer hacking a través de un ataque por fuerza bruta, ¿sale? Hay muchos dispositivos routers que no lo permiten hacer, sin embargo, para aquellos que sí se pueda, vale la pena hacerlo. Obviamente este tipo de ataques, ¿tú cuánto te has enfrentado, Jorge, en tiempo máximo para romper una WPA? 10 horas. Aproximadamente 10 horas. Yo más o menos, el último que recuerdo duró aproximadamente 16 horas y de hecho lo tuvimos que cortar porque ya nos quedamos cortos en tiempo. Aquí lo que sí se requiere es paciencia, se requiere un buen dispositivo que tenga un buen procesador, que tenga un buen poder de cómputo, porque aquí sí dependes completamente de la velocidad de tu equipo para poder hacer o agilizar tu proceso, ¿sale? Para nuestro caso,
tenemos que no está ahora sí que bloqueado nuestro WPS, por lo cual sí podemos lanzar el ataque. Vamos a lanzar el ataque ahorita sin especificar nuestro número de PIN para que vean a la audiencia qué es lo que pasa, ¿sale? Entonces vamos a lanzar nuestro ataque, que es muy fácil lanzarlo con River. River, recuerden que es una aplicación que ya viene, de hecho, desde Backtrack R2, si mal no recuerdo, cuando se empezó a implementar. Aunque ya existía cuando estaba R1, nada más había que instalarlo, ahora ya viene de forma nativa en la suite de hackeo. Excelente. Vamos a darle, ahí tenemos un pin, 1 y listo, ya con eso es suficiente. Vean cómo al final del día el tipo de ataque de fuerza bruta está asociado porque está intentando hacer el hacking con pins de diferentes atributos. Vean cómo aquí tenemos un pin que lo intenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tenemos otro pin que lo intenta con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro pin que lo intenta con 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 7, 8. Que el punto medular es que cada proveedor de tecnología establece sus pins. Quiero pensar que es algo similar la creación o la generación de los pins por tecnología, por fabricante y por proveedor, en donde tal vez los primeros 4 dígitos correspondan a la marca y los últimos 2 o 3 dígitos correspondan de manera consecutiva al número de serie que va saliendo de fábrica por el equipo. Si ustedes tienen la facilidad en las empresas o donde quiera que estén hackeando, asomarse al access point y poder ver el pin, que también en muchos de los casos también se presenta en el router en grandote un número tal cual, que de hecho en nuestro, que es un Linksys, tiene el pin debajo de la MAC address, debajo del número de serie. Entonces, vaya, si ustedes tienen la facilidad de acercarse, lo único que le tienen que especificar a su ataque para hacerlo mucho más rápido es el número de ping. Si no, van a tener que esperar, porque los números de pings por el número de dígitos varía. Entonces, las pruebas se incrementan de forma exponencial. Para nuestro caso, nuestro ping es el 47523081. Le damos Enter y vamos a ver qué pasa. Empieza a probar con dicho pin nuestro ataque de fuerza bruta. Y vamos a ver qué sucede. Ok, ahí ya lo tengo. Nada más déjame ver las preguntas. ¿Cuáles son, Enrique? Dice, Eliseo nos comenta que sí, bueno, sí, nos dice que en este ataque se ha encontrado con dispositivos que al intento de 10 o 20, 10, bueno, más bien entre 10 o 20 intentos, se bloquea. Y si existe alguna forma de evitar esto. Mira, eso viene ya directamente por configuración del access point y por reglas de seguridad. ¿Pudieras evitarlo? Sí. Se me ocurre, aunque en sí no lo he probado, pudiéramos hacer tal vez algún tipo de fragmentación de paquetes, o la otra es crear un programa donde se embeban estas herramientas del River, pero que haga un delay, ¿sale? Es decir, lanzar el ataque de forma pausada. Obviamente esto, híjole, en un ataque de fuerza bruta, ponerle que todavía lo haga de forma pausada, es decir, que pruebes una clave cada 5 segundos, lo que tal vez te llevaba un mes, te va a llevar tal vez 10 años. Sin embargo, pues vaya, como prueba de seguridad en tu organización, pudiera ser válido, ¿no? Pero de que se puede, se puede. ¿Tenemos algo más, Enrique? ¿Alguna otra que...? Están preguntando por... ¿Qué tipo de tarjeta estamos ocupando? Ajá. Bueno, el tipo de tarjeta, Jorge, si les das una pequeña descripción de cuándo adquirimos esta tarjeta y qué es lo que estamos utilizando. Bueno, cuando la adquirimos en septiembre y pertenece a la marca Tactical Networks, lo cual nos permite tener un ancho de banda arriba de los 3.5 MHz, que nos da un muy buen rango y aparte pueden... Sí, y bueno, la tarjeta pues cuesta alrededor de 99 dólares. Ajá, $99 más con la herramienta embebida en versión gráfica. Son cerca de $150. Fíjense que lo curioso de esta herramienta, de esta suite que la compramos directamente de la página de River, es que ya viene con una interfaz gráfica que te permite hacer todo lo que acabamos de hacer con un solo clic, porque ya te detecta la red y te lanza el tipo de ataque que tú deseas. Vean la pantalla
ya tenemos nuestra contraseña con el PIN del access point, ya tenemos directamente la contraseña obtenida por ataque de fuerza bruta, ¿sale? Una vez que se obtiene el PIN, vean que la prueba sobre la contraseña también es trivial, y si es numérica, la va a sacar en un 2x3. Nuevamente, la recomendación final sería, para empresa o para hogar, utilicen caracteres numéricos, especiales, mayúsculas, minúsculas y palabras que no estén basadas en diccionarios o que no sean comunes. No utilicen el nombre de su pareja, de su mascota, de la calle de donde viven, su fecha de cumpleaños, etcétera. ¿Sale? Vaya, esta es básicamente la forma en que se realizan los ataques. Un gusto volverlo a presentar a petición de la audiencia. Cómo se hace con técnicas de Copyleft para protocolos WP, así como de fuerza bruta y de diccionario para WPA. Enrique, ¿alguna otra pregunta que valga la pena mencionar en este foro? No. ¿No? Excelente, pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos. Nos extendimos un poquito más del tiempo, pero quería de una vez abocar los dos temas que acabamos de presentar. Gracias a la academia, gracias a las empresas que nos acompañan. Gracias a todos por estar aquí y recuerden que ciencia que no es ciencia, ciencia que no se difunde, no es ciencia. ¿Vale? Síganos en nuestros canales de YouTube, de Facebook y de Twitter. Nos mantenemos en contacto con ustedes. El próximo laboratorio lo vamos a enfocar a robo de sesiones. Vamos a hacer hijacking. Posiblemente lo hagamos para Facebook, posiblemente lo hagamos para cuentas de correo. Aún estamos haciendo algunas delimitaciones. Sin embargo, el tópico se conserva, ¿sale? Nos vemos dentro de 15 días a 3 semanas. Un abrazo para todos. Bye.